Hola a todos, último episodio de mayo de Si yo te contara y aquí el tiempo pasa volando. Santi, ¿qué tal? Pues muy bien, como dices, último episodio de mayo, pasan rapidísimos, pero también se está hablando muy bien de que estamos casi cerquita del final de la tercera temporada. Estamos cerca del final de la tercera, ya llevamos 17 episodios, ni más ni menos, que se dice pronto. Y bueno, cada vez temas más interesantes, más actuales. Poco a poco nos estamos acercando bueno, a todo lo último, ¿no? Entonces, no nos podemos quejar porque cada semana tenemos unos invitados súper chulos que nos hacen aprender semana tras semana, ¿verdad, Santi? Pues muchísimo, y además hoy justo vamos a tocar un tema que está en boca de todo el mundo, que si bien a lo mejor no va a transformar nuestras vidas tal y como las conocemos, sí que va a tener un impacto muy, muy relevante. Así que, vamos, deseandito Va a estoy. tener un impacto muy relevante, efectivamente, y está dando mucho de qué hablar y me da la Ujú. impresión de que va a dar mucho de qué hablar durante muchísimo Mucho tiempo. tiempo. Así que yo creo que Santi va siendo hora de meter cabecera, ¿verdad? Pues venga. Dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy efectivamente ya tocaba hablar de ChatGPT, después de 2, 3 meses en los que todo el mundo habla de ello. ¿Quiénes íbamos a ser nosotros si no lo hacíamos? Y para ello contamos con nuestro amigo Javier Rivero. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contentos y con muchísimas ganas de hablar de esto, que es algo que yo personalmente ya lo he incluido en mi día a día muchas veces, en mi trabajo, y me Ujú. ayuda mucho y creo que es un tema que le va a gustar prácticamente a todo el mundo que trabaje hoy en día le va a interesar y Ujú. incluso a los que no trabajen para cualquier cosa de su vida. Así que vamos con ello. Para los que no conocéis a Javier, Javier Rivero es Business Innovation Coach y ayuda y facilita en procesos de innovación y transformación. Además, Javier es pues amigo de Singular, Ujú. es un colaborador muy habitual nuestro y nos ayuda pues prácticamente todas las semanas en muchísimas cosas. Javier, la primera pregunta es aquella que mucha gente teme y que se pregunta día tras día. ¿ChatGPT nos va a quitar el trabajo? Bueno, pues buena pregunta, Yanire, para comenzar, vamos, una pregunta, vamos, muy, muy dura. Bueno, lo primero, bueno, antes que nada, bueno, comentar un poco a la audiencia que, bueno, no me considero experto en inteligencia artificial, no tengo unos conocimientos muy profundos sobre computación, etcétera. Sí que, bueno, me considero una persona curiosa, una persona que me gusta la tecnología, de incorporar la tecnología para facilitar procesos. Bueno, pues como curioso, como persona curiosa, pues empecé pues hace más de 8 meses a trabajar con ChatGPT y demás, a interesarme un poco por todo ello y bueno, pues de esta experiencia, pues es un poco lo que puedo aportar. Si bien es cierto que bueno, pues como digo, pues hay muchos estudiosos que están trabajando en ello y en ver sobre todo, pues lo que tú apuntabas, oye, esto va a ser algo disruptivo, va a producir unos cambios enormes en nosotros. Esos cambios brutales, en qué van a consistir, ¿no? Y claro, pues, y respondiendo a tu pregunta, Janire, pues va a cambiar mucho las cosas, va a destruir muchos puestos de trabajo. Bueno, pues realmente no se sabe. Sí que es verdad que el impacto va a ser brutal, o sea, va a ser brutal porque es una tecnología disruptiva, ¿no? Una tecnología que hace un cambio radical en la manera en la que nosotros habitualmente hemos venido haciendo las cosas. Hemos venido Ujú. haciendo nuestros trabajos, hemos venido pues incorporando un poco pues la tecnología cada vez más, ¿no? A nuestros trabajos, pero ahora emerge esta tecnología que lo que puede provocar es justamente primero un cambio en nuestros hábitos de trabajo, ¿no? Lo que nos va a conferir es nuevos superpoderes, ¿no? Nuevos superpoderes para ese profesional del siglo XXI, ¿no? Que somos nosotros, porque nos va a ayudar de forma, como digo, brutal en muchas cosas que antes teníamos que hacer en varias acciones, teníamos que dedicar mucho tiempo a ello
y ahora, o buscar a profesionales que nos ayudasen en diferentes tareas y ahora pues con unos simples, a lo mejor minutos o incluso segundos, pues tenemos ese conocimiento y esa solución. Con lo cual, pues, ¿va a cambiar las cosas? Sí, va a cambiar muchísimo las cosas. Ahora bien, ¿hasta cuánto? Pues no lo sé, o sea, no lo sé bien, ¿no? Hay Mm. también, como sabéis, expertos que hablan que mucho, expertos que hablan poco, que va a cambiar, bueno, que va a cambiar mucho es evidente, ¿no? Pero claro, hay personas un poco, pues, que hablan que esto puede incluso, y luego podremos hablar, ¿no? Hablaban un poco del fin de la especie humana, ¿no? Si dejamos desarrollar a una superinteligencia, ¿no? Que sea más inteligente que el ser humano, ¿no? ¿Qué puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? Pero sí que va a cambiar las cosas, sí que está cambiando ya, de hecho, de forma, pues, significativa los procesos de trabajo y nos va a ayudar, nos va a ayudar enormemente, ¿no? Nos va a ayudar enormemente. Ahora bien, el tema de esos puestos de trabajo que pueden ser amenazados, pues sí que pueden estar amenazados, ¿no? Algunos puestos de trabajo. Yo lo veo mucho, fijaros, en el tema de marketing, tema sobre todo, copywriting, marketing, o Mm. sea, todos la edición el tema de editar textos, ¿no? De una forma rápida, de una forma nueva, rápida, automatizada, pues todo eso lo vamos a poder hacer cada uno de nosotros sin necesidad de ser muy específicos y tener un conocimiento muy concreto en actividades de marketing digital, porque la propia inteligencia artificial pues te va a brindar esas posibilidades. Ujú. Bueno, para aquellas personas que a lo mejor todavía no saben lo que es ChatGPT, personas que pues que no tienen por qué trabajar día a día con ello o que no viven en un mundo tan empresarial que todavía no han tenido por qué tocarlo, un resumen muy rapidito: ChatGPT viene siendo algo así como un chat dotado de inteligencia artificial al que le preguntas algo, le pides una cosa concreta, que es conocido como prompt, ¿no? Ese texto que Sí. escribes y te da una respuesta normalmente bastante buena. ¿He hecho una buena descripción, Javier? Sí, sí, sí. Sí, Yanire, sí. Más o menos es justamente eso, ¿no? Sí que tenemos que hablar de lo que es inteligencia artificial y luego lo que es ChatGPT. O sea, inteligencia artificial, pues es un poco lo que hablamos un poco al principio, el conjunto de esas tecnologías, ¿no? En las cuales, bueno, pues se está buscando una inteligencia para la elaboración de actividades, de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas inteligencias artificiales, cada una tienen un campo e incluso entre ellas se puede llegar a una superinteligencia que reúna las bondades o las ventajas de cada una inteligencia artificial por separado. En este caso, ChatGPT es inteligencia artificial, pero de un entorno conversacional, ¿no? Como hemos dicho, Ujú. el chat tiene que ver justamente con ese envío de información y sobre todo de un entorno conversacional. Entonces, diríamos que el chat GPT que viene de la empresa OpenAI, es la empresa creadora de ChatGPT, pues nos ha brindado la posibilidad de trabajar en un entorno web, porque más o menos es como una especie de entorno web conversacional entre inteligencia artificial y humano. Es decir, es una manera muy natural de establecer una conversación como si estuviéramos hablando con otra persona, ¿no? Pero en este caso estamos conversando con una inteligencia artificial, con una máquina, ¿vale? Y claro, las respuestas que obtenemos, podríamos decir, esos outputs que obtenemos, son respuestas que de alguna forma están preentrenadas, porque luego podremos hablar de los sesgos que te Ujú. puede, que te da, ¿no?
y que percibes con la inteligencia artificial, pero además de esas respuestas preentrenadas, a su vez se va autoalimentando con ese aprendizaje automatizado. Es decir, por un lado está cargado con respuestas entrenadas, pero luego también aprende de esas respuestas. Por eso es muy bueno que nosotros, a la hora de utilizar bueno, pues la inteligencia artificial y en concreto, por ejemplo, el ChatGPT, podamos ir entrenando también a la máquina, a la inteligencia artificial, para que cada vez más sea más precisa con esas respuestas que nos está dando, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar? ¿Cómo podemos ayudarla a que aprenda? Bueno, pues claro, la inteligencia artificial está trabajando con nosotros a través de un modelo generativo de lenguaje, que es un lenguaje que de alguna manera es el lenguaje humano, más o menos, por así decirlo, que a base de confirmación de lo que es ese pedido, pues podemos decir si esa información que nos ha dado nos gusta mucho, nos gusta menos, etcétera. Entonces, pues hay que, como decimos, ayudar a la máquina para que esas respuestas cada vez sean mucho más eficaces y más concretas y más perfectas para nosotros. Digamos que además, uno de los grandes saltos cualitativos que ha tenido ChatGPT es que muchos de los modelos de chatbot que había anteriormente eran como muy limitados en cuanto a que respondían a una única pregunta, o dos como mucho, y si le íbamos matizando les costaba. Y esta sí Claro. que es mucho más conversacional y te va siguiendo totalmente una conversación como si fuese entre dos humanos. Y decías antes también que podía tener un impacto en marketing, que tendrá muchísimo, Sí, pero ojo también con atención al cliente, todo el tema del call center, claro. cuando se le dé OT de voz también. Claro, claro. De hecho, ya hay inteligencias artificiales que convierten el texto en voz casi humana, ¿no? E incluso, no sé si habéis visto también algún ejemplo de que pueden casi copiar las cuerdas vocales de personas. O sea, que es que Sí. aquí, bueno, incluso da un poco de susto a veces, ¿no? Da un poco de susto, ¿no? Entonces, efectivamente, Santi, sí, lleva razón, ¿no? Justamente lo que ha traído este nuevo entorno conversacional con ChatGPT es que tú puedes crear una secuencia lógica y podríamos decir muy humana de conversación con el chat. Y de hecho, cuando tú le pides una información o que participe en la conversación, vas poco a poco intentando afinar más a través de los prompts, ¿no? Que decía Janire, que es un prompt. El prompt es, lo que decimos es la orden, por ejemplo, el pedido, lo que nosotros le escribimos para obtener esa respuesta, ¿no? Entonces, esos prompts es bueno que establecer algún tipo de secuencia para que encontrar la mejor respuesta y la más eficiente posible en una secuencia, ¿no? De conversaciones. Quizá la primera respuesta no vamos a tener una respuesta muy perfecta, ¿no? Pero si nosotros, como dice Santi, vamos trabajando ese entorno conversacional con el chat, llegaremos a obtener respuestas más eficientes, ¿no? Más eficientes para nosotros. Sí que es verdad que, claro, que estamos en los primeros estadios del chat GPT, de la inteligencia artificial. Podemos recordar que el chat GPT, por ejemplo, ahora tenemos la versión un poco más avanzada que la versión GPT-4, la versión que es la más avanzada, pero podemos hacer un símil con Google. Google ahora tendrá una versión actualizada de 500 veces la actualización. O sea, ¿qué pasará cuando ChatGPT llegue a un nivel avanzado, ¿no? A un nivel mucho más evolucionado que ahora, ¿no? Si ahora nos puede dar unas respuestas más o menos acertadas, siempre y cuando hay que, bueno, pues poner un poco de énfasis en que hay muchas respuestas que tienen sesgos, ¿no? Y que como... Y claro, eso también es un poco un peligro que por luego podemos hablar también, ¿no? De los peligros que puede, aparte de la instrucción de puestos de trabajo, ¿no? Lo que puede conllevar un poco el propio chat, ¿no? Pero bueno, como digo, pues hay unos sesgos y hay que ver un poco también esas respuestas
nos van ayudando o no. Entonces, es bueno que nosotros podamos, como he comentado antes, ir ayudando a la propia máquina, a la propia inteligencia artificial, a que sea más eficaz, más eficiente con sus respuestas. Decías, Javier, que poco a poco tú puedes ir educando al chat mientras, o sea, le pones el primer prompt y poco a poco le vas dando pues más información para que la información sea más Sí, rica. Pero, por ejemplo, si el otro día yo le pregunté qué era Singular y no lo sabía decir, y yo se lo expliqué, ¿vale? Y me dijo, vale, no sé, no me acuerdo cómo lo dijo, muchísimas gracias, no me acuerdo cómo me contestó. Mi pregunta es, el ChatGPT en ese momento ha aprendido lo que es Singular porque yo se lo he dicho, y en la conversación que tendrá conmigo ya lo sabrá y podremos seguir ese hilo de conversación. Pero no tiene conexión a internet continuada, no quiero decir que si claro, ahora se lo preguntas tú tampoco lo sabría, no es algo que se claro. quede en la nube para todos los usuarios. Eso es, claro. Buena pregunta, eso es. Tenemos que recordar que ChatGPT no tiene memoria, ¿vale? No tiene Ujú, memoria. Es decir, que nosotros tendríamos que volver un poco a la conversación, ¿no? Al chat de conversación que hemos trabajado con él para seguir indagando con ese tema, ¿vale? Sí que es verdad que podemos, a través de una extensión, conectar ChatGPT con la web. ¿No? De hecho, bueno, ya tenemos, por ejemplo, pues navegadores, ¿no? Y buscadores en Internet que están conectados con una especie de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, con una inteligencia artificial por ejemplo, pues eso va a ser el siguiente paso. Ya está Microsoft metida con ello, Google, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que ahora todo lo que tiene incorporado, toda la información que tiene incorporado ChatGPT está hasta 2021, ¿no? Hasta 2021. Con lo cual, si nosotros le preguntamos por marcas, como es el caso Singular, ¿no? Que tiene solo unos meses, ¿no? de vida como marca, sé que es la evolución de Avanza, ¿verdad? Pero bueno, como marca así propia, Singular, pues tiene unos meses de vida. No tiene información al respecto. Únicamente sí que lo podemos, a través de una extensión, conectar a la web para que busque, indague, pues claro, toda esa información relevante a tiempo real. Pero por sí solo ujú, nos da una información solo hasta 2021. De ujú, hecho, creo que todo ujú, ese tema de las extensiones es algo que se está trabajando muchísimo en ello, porque es verdad que decías que Microsoft ya está trabajando mucho. De hecho, ya tienen extensiones para poder trabajar a través de PowerPoint, de Word, Exacto. incluso Sí, WhatsApp también se plantea poder sí. trabajar con OpenAI. Sí, sí, ya lo tiene también. O sea, ya lo tiene WhatsApp también como una extensión para trabajar con WhatsApp. O sea, WhatsApp e inteligencia y ChatGPT. Sí. Fijaros que Microsoft, claro, está trabajando en su entorno para que todo su site y todo su entorno esté bajo inteligencia artificial. No sé si recordáis a Cortana. Eh, mm, Recordáis a Cortana, ¿verdad? Que nos sí, sí. ayudaban. Bueno, pues Cortana ha sido evolucionada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con esta inteligencia artificial, ¿no? Gracias en este caso a OpenAI. Y Microsoft, con esa inversión de 10.000 millones de dólares que ha hecho en la propia compañía de OpenAI, pues claro, quiere poner la inteligencia artificial al servicio de todos sus sites, ¿no? Y todas sus suites, ¿no? Y todas sus aplicaciones, ¿no? Lo veremos, lo estamos ya viendo en Microsoft, lo veremos, por ejemplo, en los entornos Teams, lo veremos en todas las aplicaciones, como bien dice Santi, de PowerPoint, que ya lo podemos ver, con Word, con Excel, bueno, porque todo va a estar incorporado a través de inteligencia artificial. Y Google también, por ejemplo, pues también lo está haciendo, ¿no? Ahora hay combinación, por ejemplo, de inteligencia artificial con Google Sheet, ¿no? Para hacer aplicaciones y para trabajar de forma mucho más eficiente, ¿no? Y donde Excel va a quedar también como un poco más antiguo, ¿no? Va a quedar como una aplicación como mucho más antigua gracias justamente a esto, ¿no? A toda esta incorporación de la inteligencia artificial en nuestro entorno de trabajo, con nuestras aplicaciones que ya estábamos habituados a trabajar.
Ujú. O sea, realmente lo que al final va a hacer la inteligencia artificial ya no es quitar puestos de trabajo, que sí que los quitará, por supuesto, sino también profesionalizarlos incluso más y acortar muchísimo el tiempo de trabajo para muchísimas personas, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Ahora, pues no sé, vi hace poco unos anuncios de ingenieros de prompt en los que el sueldo anual en Estados Unidos eran $300.000. O sea, Ujú, la verdad es que es increíble cómo, claro, unas tecnologías disruptivas irrumpen en el mercado tradicional, por así decirlo, pero es que a su vez también pues pueden provocar nuevos empleos, pueden provocar justamente el nacimiento de nuevas profesiones. Y en este caso lo estamos viendo, ¿no? Ingenieros de prompt, ¿no? Por ejemplo, lingüistas, o sea, unas profesiones hoy un poco o a priori a principios, no sé, o del siglo XXI que decíamos, oye, pues alguien que estudia la lengua, ¿no? O sea, ¿qué futuro tiene, ¿no? Ser profesor, ¿no? No, no, es que cada empresa tecnológica está incorporando equipos de lingüistas, o sea, que puedan de alguna forma enseñar ese lenguaje natural, humano, ¿no? A la máquina para poder interactuar con la inteligencia artificial, ¿no? Y cada vez son más valorados, ¿no? Y por eso, pues, se incorporan esos equipos junto con los ingenieros, los desarrolladores, etcétera, etcétera, bueno, personas con unas competencias lingüísticas porque es necesario, lógicamente, ¿no? Con lo cual, pues sí, destruirá algún puesto de trabajo, que eso sí, que está claro, veremos un poco, como decimos, la dimensión, el volumen total, etcétera. No será aquí a corto plazo, sino a lo mejor en los próximos 3, 4, 5 años, ¿eh? Pero incorporará nuevos empleos. Claro, ujú. O sí, sea, sobre sí, todo es eso, es tener ese conocimiento de cómo tienes que formular esa necesidad para que salga bien, porque para que haga bien el trabajo que necesitas claro, que haga, ¿no? Porque muchas veces si no sabes formularlo, no vas a claro, conseguir, no vas a claro. conseguir que se haga. Esto es lo que planteas ser muy acertado, Yanire, porque justamente, claro, decimos, oye, vamos a trabajar con ChatGPT y la primera aproximación no nos gusta, o sea, el primer prompt, o sea, la primera respuesta, perdón, que nos dice, el primer output que nos dice, a lo mejor no nos gusta. Claro, porque tenemos que ayudar también a la inteligencia artificial que está en esta fase embrionaria, esta fase de desarrollo y muy incipiente, pues a que aprenda nuestra forma de lenguaje, ¿no? Y claro, hay que saber trabajar muy bien es lo que se llaman, lo que hemos hablado de los prompts, esas órdenes de pedido, ¿no? Cómo decirlo, ¿no? Cuáles son un poco las formas, ¿no? Que esta inteligencia artificial pues puede aprender mejor, ¿no? Para darnos unas respuestas mucho más ajustadas y más eficientes. Con lo cual, pues es bueno que podamos cada uno de nosotros como profesionales, ¿no? Entender y conocer y aprender cómo trabajar con esos prompts, ¿vale? Cómo trabajar con determinados prompts para cómo ayudar a la propia inteligencia artificial a que vaya aprendiendo, ¿no? Y es muy importante porque la calidad del prompt, es decir, lo bien estructurado que esté esa pregunta, lo bien estructurado que esté ese pedido y la forma o secuencia de los siguientes prompt que le digamos, que le enviemos, ¿no? Pues va a estar, lógicamente, va a ser esa respuesta más o menos eficiente, ¿no? Y esa calidad de prompt se puede aprender perfectamente. O sea, eso lo podemos aprender, el cómo hacer mejores preguntas a la propia inteligencia artificial. Ujú. Bueno, a mí personalmente me ha ayudado bastante. Yo ya he empezado a utilizarlo para varias cosas. Entre otras, el último ejemplo es que justo vamos a sacar ahora un ebook sobre el compromiso de los colaboradores, que es una de nuestras propuestas de valor más importantes, más fundamentales. Y me ayudó sobre todo a establecer el inicio, ¿no? O sea, perdón, el índice, ¿no? Claro, Yo le pregunté qué era lo que más podía interesar
a las personas y bueno, pues alguna cosita no me gustó, otra la tuve que adaptar, pero en principio el índice sí que me lo facilitó para después poder desarrollar algo que sabía que pues iba a gustar, ¿no? Y me ayudó mucho a empezar con ese hilo. Contadme, chicos, contadnos, Santi y Javier, cómo lo habéis utilizado vosotros en estas últimas semanas. Bueno, pues yo sobre todo a veces para el tema de redactar textos o a lo mejor para estructurar, como bien dices, ideas, pues por lo menos que te dé el armazón. Es verdad que hay cosas que a mí me resultan muy interesantes que nos ofrece ChatGPT y hay otras, como decíamos, al final está aprendiendo, está como en pañales, aunque está muy trabajado Sí, y hay cosas que a lo mejor pues tienes que pulir o le tienes que dar un enfoque. Pero sí que es cierto que te da mucha estructura, ¿no? Y a veces es precisamente tener esa estructura o esa parte de inspiración para luego poder desarrollar. Y sí, personalmente sí, me ha sí, sí. gustado, ¿eh? Me parece curioso. No, no, claro. Y además, o sea, desde aquí yo creo que un poco el mensaje a transmitir es que lo prueben y que lo vayan incorporando y que cada vez más puedan profundizar sobre el conocimiento de ChatGPT porque nos ayuda de una forma increíble. No lo sé, o sea, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, pues para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como sabéis, pues trabajamos también con empresas, mentorizamos proyectos, etcétera, etcétera, en búsqueda de nuevos modelos de negocio. Bueno, el proceso de validación, el que nos diga, oye, le ponemos el contexto, cuanto más rico sea ese contexto en ese prompt, mucho mejor, porque esa inteligencia artificial, repito, que nos va a dar una respuesta más eficiente, ¿no? Más perfecta para nosotros, ¿no? Entonces, para el proceso de validación, que nos dé 10 o 15 ideas para el proceso de validación de un modelo de negocio y rápidamente te lo da. Por ejemplo, pues trabajar todos los contenidos para redes sociales. O sea, es que es capaz de decir, o sea, le podemos decir, oye, le decimos, por ejemplo, quién es nuestro perfil de cliente, de segmento de cliente, ¿no? Trabajar un poco el mapa de empatía de un perfil de cliente al que nos queramos dirigir para generar contenido. Imaginaros, solo generar contenido. Vale, pues le decimos, oye, esto, según este perfil de cliente, con esas características que le tenemos que dictar, que incluir, desarrollame, por ejemplo, pues 20 temas virales para, por ejemplo, pues una campaña en Instagram o en LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te da justamente esa respuesta, ¿no? De títulos virales y luego de contenidos. Además le dices, oye, de cada uno de esos contenidos o de cada uno de esos titulares virales que queremos redactar para las redes sociales, búscame entre 5 y 9 hashtags de cada uno de esos contenidos. ¡Pum! En segundos te lo da. Ujú. Ahora, entonces, podemos ir haciendo esa secuencia cada vez más específica y concreta para buscar justamente esa eficacia y esa profesionalidad de la respuesta, ¿no? Y así podemos, o sea, podemos programar una serie de contenidos para todo el año de publicaciones de Instagram, por temática, por tiempo, etcétera, ¿no? O sea, nos ayuda, la verdad, que bastante. Nos puede ayudar para la generación de contenidos bastante, para trabajar, como decís, oye, pues un guión, una secuencia de contenidos, o cómo lo plantearías tú, ¿no? Vamos a dar una formación, por ejemplo, y cuáles son los aspectos importantes de este tema, ¿no? ¿Dónde tengo que incidir o tal? Bueno, pues te da ese guión que a priori para ti a lo mejor puedes decir, oye, pues le falta esto, le falta lo otro, vale, pero ya es una primera aproximación. Ya ese esfuerzo de la página en blanco, ¿no? Que decimos, ¿no? Esa tarea roca de la página en blanco, oye, pues ya te la ha disuelto el chat GPT, ¿no? Porque te ha dado ya como, oye, pues un patrón, un guión, y ahora, pues, oye, tú lo puedes mejorar, lógicamente. Yo además coincido plenamente contigo. Tengo muchos amigos que además lo utilizan precisamente para la validación de ideas o de modelos de negocio y están realmente satisfechos porque, como dices, pues esa primera página en blanco te la solventa y además cuanto más vayas matizando la respuesta que te va ofreciendo el chat, mucho más rico va siendo luego la información o el modelo de negocio que te va ofreciendo. Así que, Claro, claro.
Sí, hay que trabajar justamente ese entorno de conversación. Am, sí que, bueno, hay veces, bueno, no lo hemos comentado ahora, pero la propia aplicación de ChatGPT en este caso está limitada a un número de prompts, a un número de chats por horas o por días. O sea que también la propia aplicación se lava las manos en ese sentido de decir, oye, si hay mucho tráfico, recordar que estamos millones y ya hay, bueno, bueno, no millones, o sea, miles de millones de personas que estamos trabajando a tiempo real con ChatGPT, ¿no? Y por eso a veces te limita, ¿no? Mm, El número de chat, ¿no? Por tiempo, por horas, etcétera. Pero aún así, es bueno que podamos ir trabajando y abriendo temas de conversación, ¿eh? Para ir afinando justamente esa respuesta, ¿no? mm, ujú. Sí, bueno, yo de hecho me acuerdo de cuando me lo fui a abrir en su momento, no pude abrírmelo, me ponía que tenía que esperar que volviese a Claro, intentarlo dentro de unas horas, porque yo creo que me lo abrí con el boom, cuando dije, sí, como no me enteré ya de lo que pasa, estoy perdida. Y es verdad que ni ese mismo día pude, tuve que esperar un par de días para hacerlo porque no era claro. capaz, estaba totalmente colapsado. Pero Sí, ni Javier, tampoco. Sí, sí, dime. sí, no, continúa, No, perdón. no, no, que quería decir que también, bueno, no sé si, bueno, es bueno recordar que hay dos versiones, la versión gratuita de ChatGPT y hay una versión de pago de alrededor de 20 o 22 euros aproximadamente. Realmente, bueno, pues la versión un poco de pago pues es quizá un poquito, pues está más actualizada en cuanto a nivel de razonamiento, al nivel ese de precisión de la Ujú, respuesta. Pero realmente con la versión nivel freemium, nivel gratis, o sea, gratuita, pues es perfectamente válida para trabajar, perfectamente válida para trabajar, recordando, claro, que no está actualizada después de 2021, ¿no? ujú. Y con ella, pues, podemos trabajar todo esto que estamos comentando. Ujú. Claro, y luego además estamos en la versión 4 de ChatGPT, como hemos comentado antes. Pues yo ahora lo veo y me parece que es perfecto, ¿no? Que también muchas veces nos pasa que Sí. cuando miramos hacia adelante decimos, no se me ocurre qué se puede inventar y siempre se inventan cosas nuevas. Entonces, unido a esto, ¿qué funcionalidades nuevas podemos esperar en los próximos meses, en las nuevas versiones? Bueno, pues lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ya es que justamente hay muchas empresas que están desarrollando la inteligencia artificial, ¿no? Y unas Ujú, para imágenes, ¿no? Dale 2, o sea, DAL 2, por ejemplo, pues es una que te genera, es una inteligencia artificial que te genera imágenes, ¿no? Imágenes originales, etcétera, ¿no? ChatGPT, pues son entornos conversacionales, es texto, ¿no? Hay otras inteligencias artificiales que generan voz a través de texto. Hay otras inteligencias artificiales que van generando cada vez propias actividades. Ahora bien, lo que todavía no vemos y lo que creo yo que se vislumbra un poco en el futuro es crear también como una superinteligencia que cada vez te vaya aglutinando, incorporando pues todas estas parcelaciones de inteligencias artificiales, ¿no? En una solo. Y que tú puedas crear un entorno conversacional, que ese entorno conversacional lo puedas pasar a una herramienta, por ejemplo, de visual o un vídeo directamente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una combinación de múltiples funcionalidades, ¿no? En una superinteligencia, ¿no? Yo creo ujú. que el futuro va por ahí. ¿Crees, Javier, que dentro de X tiempo se podría replicar casi este podcast con inteligencia artificial? Seguro, seguro, Yanire, seguro. Y además, imagínate que los que estemos aquí, a lo mejor, o lo que estemos escuchando, incluso viendo ese podcast, no sepamos distinguir si son personas Eso, humanas o inteligencia artificial, que es un poco el yuyu que que nos puede sí. provocar esto, entre otras cosas, ¿no? O sea, claro, la inteligencia artificial al final es justamente eso, ¿no? Equiparar la inteligencia humana a la inteligencia automatizada, ¿no? Pero es que el camino que vamos es que
claro, no solo que lo equipare, que incluso a lo mejor lo supere, ¿no? Por eso hemos visto esas fotos, ¿no? No sé si recordáis, una foto del Papa Francisco que estaba vestido con, no sé, con un vestido de un diseñador famoso, o Donald Trump que aparecía esposado porque le habían Mm, detenido, tal, antes de su juicio, ¿no? O sea, cosas que la inteligencia artificial había creado de forma sí, falsa, pero tú crees, o sea, tú ves esa foto y parece que es real, ¿no? Hay de Tom Cruise, hay de políticos españoles tomando unas cañas, hay un montón de, de claro, de esos efectos que entre comillas pueden ser perversos, ojo, ¿eh? Porque aquí podemos mucho. entrar en otro debate, que es un debate también que hay que abrir, ¿no? O sea, el debate bueno, ¿dónde está la verdad o dónde se va a quedar la verdad o la certeza, ¿no? ¿Dónde va a Sí, quedar con esto, ¿no? Si totalmente. dejamos espacio a la inteligencia artificial, si dejamos tanto espacio a la inteligencia artificial y en manos de no sé de quién, si esto no se regula, por eso están esas campañas, ¿no? Para esa moratoria en Europa, ¿no? De la inteligencia artificial que se ha pedido, ¿no? Porque en otros países ya la versión de aplicación del ChatGPT ya lo están incorporando países, pero aquí en Europa se ha paralizado, ¿no? Y aquí, claro, se abre el debate de decir, oye, ¿por qué paralizamos a la tecnología o al conocimiento científico? Ya no solo a la tecnología, hablamos un poco en general, ¿no? ¿Es lícito limitar el conocimiento científico? ¿Vale? Ujú. Nos vamos a quedar o vamos a estar retrasados frente a otros países o sociedades en los que no ha habido esa limitación en este caso, de inteligencia artificial. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde queda nuestro pensamiento crítico? Ah, ¿Tus propias decisiones van a estar condicionadas por una inteligencia artificial? Y además, Javier, no Ostras, solo eso, porque también una de las nuevas inteligencias artificiales que ha surgido ahora, precisamente era para gente que tenía a lo mejor una minusvalía o tenía una deficiencia motora, pues poderle leer el pensamiento para que luego a través de un exoesqueleto pues se pudieran mover, ¿no? Entonces, ya sí, dicen que van a poder leer el pensamiento, o sea, en unos años. Entonces, sí, sí. ¿dónde queda nuestra privacidad, no? Claro, esto es el ejemplo de Neuralink, de Elon Musk, ¿no? Con ese proyecto, ¿no? De leer el cerebro, ¿no? Y luego, claro, aplicarlo. Entonces, claro, yo particularmente soy defensor un poco de la regulación, o sea, de la regulación, de que haya, claro, la tecnología va avanzando a un nivel disruptivo completamente y la normativa no puede ir a ese ritmo. La normativa, las leyes, o sea, aquí hay que incorporar a filósofos, hay que incorporar a sociólogos, hay que incorporar a juristas en todo este debate. Y claro, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, no sé, a lo mejor nos podemos jugar mucho, ¿no? Ah, por eso decimos, ¿dónde puede quedar nuestras propias decisiones si están condicionadas con una inteligencia artificial? No sé si leísteis una noticia escalofriante en que un joven se quitó la vida en Bélgica después de tener conversaciones con la inteligencia artificial. Entonces, ostras, esto hay que cogerlo muy bien, ¿no? Y yo creo que ante la pregunta de limitar o no limitarlo, conviene reflexionarlo mucho, ¿no? Conviene reflexionarlo mucho. Al menos regulación, ¿no? Esa carta que han firmado pues tecnólogos de todo el mundo, ¿no? En pos de esa moratoria, ¿no? De esos 6 meses de moratoria para la inteligencia artificial, tiene su sentido, ¿no? Justamente un poco por lo que comentaba Santi, ¿no? De decir, oye, ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque si realmente vamos un poco a las tripas de esto es un lenguaje computacional basado claro, en computación, ¿no? Por así decirlo. Y esto es como una calculadora. ¿Podemos poner freno a operaciones de una calculadora, a operaciones con números? No. O sea, los números son infinitos. Pues aquí esa inteligencia a lo mejor si sigue ese ritmo y con esta metáfora o este paralelismo, pues podía llegar
pues esas cosas que vemos en películas o en series, ¿no? De Netflix y demás que nos asustan mucho, ¿no? Entonces conviene yo creo una especie de debate intenso sobre qué es, hasta dónde, ¿no?, puede llegar esto, qué límites, qué normas, etcétera, etcétera. Y otra pregunta más allá. ¿Y qué sucederá cuando estén basados ya en ordenadores cuánticos? Que parece que Claro, estamos próximos. sí, 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 eso es. O sea, fíjate esa capacidad de computación que decimos. O sea, ahora pues es brutal, pues cuando ya se trabajen con ordenadores cuánticos aplicada a la inteligencia artificial, pues justamente eso, ¿no? Yo creo que nadie es capaz de dibujar, ¿no?, un futuro concreto de esto. Sí que es verdad que bueno, pues ya se empieza a intuir algo, ¿no? Ya se empieza a ver o a intuir algo y conviene, bueno, pues tener un poco, pues como decimos, ese debate serio, intenso y en el que, por ejemplo, pues esas normativas, esas leyes, pues puedan limitar, ¿no?, esos excesos o esas desviaciones donde la ética y la moral siempre nos ha servido para poner justamente freno a determinadas cosas. Ujú. Por ahora, yo lo único que he visto que se le escapa a la inteligencia artificial es dentro de las imágenes las manos, ¿no? Que siempre hace como las manos que no controla lo de que tenemos 5 dedos los humanos y siempre hay Sí, como manos con 7, 8 dedos, una cosa muy rara. Por ahora es lo único que le queda por mejorar, que es lo que yo veo. Entonces, sí queda bastante respeto porque el año pasado ni siquiera sabíamos, por lo menos yo, en qué consistía ChatGPT y en tan claro. poquísimo tiempo ha evolucionado de una manera que a saber lo que puede pasar en los próximos años. Bueno, Sí. quedémonos con que por ahora nos ayuda en nuestro puesto de trabajo, que nos lo hace más fácil y que lo conservamos. Y bueno, y probablemente sea así. Yo quiero pensar sobre todo porque independientemente de que la calidad siempre vaya a mejorar y de que se puedan conseguir muchísimas cosas, la estrategia humana ¿no? y la humanidad y el conocimiento íntegro de lo que se quiere conseguir dentro de la compañía, mejor que un humano, quiero pensar que no lo conocerá nadie. Claro, claro que sí. Y confiemos en eso, ¿no? Pero claro, la verdad que cada tiempo parece, o sea, pues un escenario también con muchas posibilidades, ¿no? Cada ventana, cada año, casi, ¿no? Esas innovaciones tecnológicas que suceden en poco tiempo, ¿no? Y que nos pueden ofrecer un salto en calidad, ¿no? Un salto en calidad en la sociedad, en las mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? No solo, por ejemplo, como mejora como profesionales, pero podemos poner ejemplos de mejoras en la salud, ¿no? Mejoras en la salud, ¿no? Ujú, Lo bueno que te puede aportar la inteligencia artificial para no sé, diagnosticar enfermedades, patologías, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Nos va a ayudar significativamente, o sea, no en el entorno solo profesional, sino en el entorno de la salud, en el entorno económico, es decir, tiene muchas, muchas, muchas ventajas también. Lo que sí es que, claro, este desarrollo desbocado, podríamos decir, o en manos de quién, ¿no? Pues puede también, bueno, pues plantearnos cuestiones un poco de vértigo, ¿no? Cuestiones un poco de vértigo. ujú. Bueno, dentro de un añito o de unos meses nos volveremos a Lo poner este tomamos. podcast para ver cómo ha envejecido y Claro. tendremos muchísimas más respuestas. Javier, estamos ya Mm, terminando, pero bueno, sí que antes hemos hablado un poquito por encima de las diferentes, aparte de ChatGPT, de todas las diferentes inteligencias artificiales que nos ayudan también con imágenes, con voz, con muchísimas cosas. ¿Nos puedes decir alguna herramienta que tú utilices en tu día a día o que consideres que junto con ChatGPT son como la herramienta perfecta para generar contenido de calidad? Sí, hay varias. Sí que es verdad que van evolucionando, van incorporándose, porque hoy en día la inteligencia artificial
esto parece una brutalidad decirlo, pero parece una commodity, es decir, parece ahora que muchas empresas tecnológicas se atreven y de hecho desarrollan buenas aplicaciones y buenos entornos de inteligencia artificial, porque el conocimiento está ahí, el conocimiento se expande y cada vez más pues vamos a ver esa proliferación de herramientas y de aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no? Y algunas pues van a desbancar a otras, etcétera. Por ejemplo, a mí me gusta elaborar contenidos y para copywriting, por ejemplo, pues no sé, podemos tener unas 7, 8 inteligencias artificiales aparte del propio ChatGPT, que combinado ChatGPT con estas otras inteligencias artificiales, pues te puede también ayudar bastante. Por ejemplo, hay una que se llama azcreative.ai, que la utilizo y que bueno, pues es brutal también para la generación de diseño, de imágenes y de estilos creativos de copywriting. ChatSonic AI también es otra, también muy buena para copywriting. Copymatic AI también es otra que también suelo también explorar, ¿no? Esas tres para mí, para tema de copywriting, están muy bien, están avanzadas y te aportan, ¿no? Y te aportan realmente soluciones eficientes para el tema del desarrollo de textos, ¿no? Hay, por ejemplo, combinar ChatGPT con Google Sheet, con el entorno de Google, es magnífico, o sea, porque te permite crear base de datos, enlaces de forma muy rápida y muy directa, ¿no? Para contenido, ¿no? La combinación propia de ChatGPT con Google Sheet, con Google Docs, etcétera, es brutal, es brutal. Y bueno, pues como hemos dicho, Microsoft va a incorporar a todo su entorno también la inteligencia que la llama Copilot, ¿no? Copilot, ¿no? Que ya la estaremos viendo, ¿no? Poco a poco. Los buscadores también, ¿no? Bing tiene su propio chat también incorporado de inteligencia artificial, o sea que aquí nos vamos a cansar de ver aplicaciones, ¿no? Que cada vez trabajando la inteligencia artificial van a ir mejorando nuestros procesos, nuestras automatizaciones, nuestras actividades diarias en definitiva. Bueno, yo ya he tomado apuntes y ya para mañana, bueno, ahora en cuanto Ya vas a colguemos voy a empezar. empezar a utilizarlo, seguramente para alguna cosita que me queda de publicar en LinkedIn. Javier, muchísimas gracias, he aprendido muchísimo y bueno, yo soy siempre positiva, así que voy a Claro contar que con sí. que la inteligencia artificial nos va a dar esperanza y nos va a dar mucha Exacto. más calidad de vida y no nos la va a quitar. Santi, ¿tienes alguna cosa que preguntarle a Javier Pues como no, último? simplemente darle las gracias, como siempre. Me resulta muy interesante pues, poder siempre compartir estos espacios con Javier porque aprendo muchísimo de él. Así que espero que le volvamos a ver por aquí, que nos vaya contando cómo va evolucionando esto de las diferentes inteligencias artificiales. Sí. Muy bien, bueno, encantado, encantado y claro, también me sumo un poco pues al mensaje de Yanire, ¿no? Hay que ver un poco pues a todo el futuro con optimismo, el futuro con optimismo porque claro, esta tecnología nos puede ayudar y nos puede dar saltos cualitativos que ahora a lo mejor no somos capaces como digo, de concretar, de vislumbrar, ¿no? Saltos en todos los espacios, en todas las áreas, ¿no? Económicas, sociales, de salud, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que, como hemos dicho, con alguna regulación, ¿no? Alguna regulación normativa, pero yo creo que el escenario futuro pues, debe ser optimista con la inteligencia artificial. Hay que ser optimista y bueno, Santi, yo creo que tendremos que tener un episodio por temporada sobre inteligencia artificial para ir tocando las Yo creo que novedades, sí, que se hace Sí, porque necesario. claro. vamos a tener tema en el que Si hablar. queréis, yo ya os lanzo uno tentativo, Mira, por si acaso, ya que tenemos el puede ser primero. Ajá. justamente lo que hemos hablado, cómo trabajar los prompts, cómo trabajar esos prompts de calidad, ¿no? Para que nos puedan ayudar a nuestro trabajo, ¿no? Porque hay unos tips y hay como unos truquitos, ¿no? Que nos pueden ayudar a elaborar ese pedido, ese input, ese prompt que le pedimos a ChatGPT de una forma más eficiente, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Lo tenemos. Ahí lo dejas Ya, solo ya tú. tenemos,
Ya tenemos próximo episodio. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Santi, por acompañarme siempre. Y muchísimas gracias a todos vosotros, a nuestros oyentes que estáis ahí detrás, siempre apoyándonos. Nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente capítulo de 7 Contar. Estamos en 7 Contar Podcast en Instagram, en Spotify, en YouTube y en LinkedIn como Singular y en hola@singular.es. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Adiós, gracias.